Transmiten un segundo. Pues ok, muy buenas tardes. ¿Quiere audio? Ok, pues muy buenas noches. Bienvenidos a una reunión más en estas presentaciones que esta semana las hemos dedicado a las leyes migratorias en Estados Unidos. El día de hoy vamos a ver la ley de inmigración y nacionalidad. El día antier vimos la historia de cómo se han venido desarrollando las leyes migratorias en Estados Unidos desde su origen en la llegada en el Mayflower con las 13 colonias y cómo fue expandiéndose a Estados Unidos y al mismo tiempo de expandirse, cómo ha ido utilizando las leyes migratorias para beneficio de ellos mismos, regulando la migración, tanto quién entra, quién sale, cómo lo sale. El día de ayer vimos ciertas leyes claves para poder entender un poquito más lo que es las maneras en que las personas pueden llegar a Estados Unidos, las maneras como asilo, los alivios migratorios, eh, y así como también los procesos de deportación, las diferentes acciones que se pueden llevar, sobre todo intentando invitar a la gente a que busque ayuda profesional para que vaya a ver a un abogado. El día de hoy vamos a irnos un poquito más en detalle de varias de las leyes. Ojalá y podamos terminar esta presentación en una sola entrega. El día de hoy, bueno, pues a iniciar de manera pronta porque sí es una exposición bastante larga. Hoy vamos a explorar el complejo y multifacético sistema de inmigración de los Estados Unidos. La ley migratoria estadounidense, empiezo este, la ley migratoria estadounidense es un entramado de normas que, por un lado, buscan proteger las fronteras y la seguridad nacional, y por otro, ofrece caminos legales y protección humanitarias para quienes desean vivir y trabajar en el país. Sin embargo, es fundamental abordar estas leyes desde una visión crítica. Vamos a analizar no solo su texto, sino también su impacto real, examinando cómo la criminalización de la migración ha generado un lucrativo negocio para Estados Unidos. Vamos a discutir cómo detrás de los procesos y requisitos existe una estructura que puede beneficiarse económicamente de la detención, el procesamiento y la exclusión de migrantes, convirtiendo un fenómeno humano en una industria. El objetivo es claro, es entender si bien existen oportunidades y salvaguardas, cada de una de está sujeta a requisitos estrictos, evidencia sólida y procesos rigurosos. Pues vamos a intentar desentrañar todo lo que es el proceso migratorio. eh, Ayer hablaba uno de los participantes, decía que es teoría, pero que en la práctica no se lleva, y tiene toda la razón. La política migratoria, solamente en su letra, es sumamente importante, pero ya cuando se lleva a la práctica, hay muchos huecos legales, muchas cosas que se están violentando el día de hoy en un momento en el que la administración de Donald Trump está con todo en contra de los migrantes, pero aún así es necesario, es muy importante conocer todas las leyes para que cuando las personas busquen ayuda legal antes de ser detenidos o ya cuando son detenidos tengan por lo menos la certeza de que se está haciendo lo mejor posible para su defensa. Y pues bueno, empecemos con la ley, la USCS 1204. Estas son extensiones humanitarias para documentación migratoria. Existen las víctimas de trata humana, la visa T, ayer hablaban de la visa N, está víctimas de crimen graves, la visa U, y casos de salida forzada. El objetivo principal eh, de esta ley es permitir a ciertos migrantes que ingresen o permanezcan en Estados Unidos sin documentos completos, cuando existan circunstancias humanitarias excepcionales o interés público. ¿En dónde aplica? Por ejemplo, víctimas de trata humana, la visa T, ayer hablábamos, pueden ingresar sin pasaporte si fueron traficadas a Estados Unidos, si cooperan con autoridades en la investigación, si demuestran que la obtención de documentos era imposible.
Aquí es donde entraba, es muy importante conocer estos pequeños detalles porque es lo que puede ayudar de una persona que crea que no puede solicitar algún tipo de alivio migratorio y y sabiendo esto puede ser que sí. La segunda es las víctimas de crímenes graves como la visa U. Expertos son exentos de presentar certificados policiales de su país de origen, pruebas de vacunación, requisitos que hayan sufrido violencia, como ejemplo la tortura, la violencia doméstica en Estados Unidos y que estén colaborando con la justicia. Y el tercero es el caso de salida forzada. Son inmigrantes deportables, pueden recibir ya sea documentos de viajes temporales si su país se niega a recibirlos o permisos de trabajo durante la espera. ¿Quiénes son los que dan estas visas? Por ejemplo, la visa T y la visa U, pues es directamente con USCIS. Los documentos de viaje son el Departamento de Estado. El permiso de estancia es un juez de inmigración o del DHS. La validez o la duración y de beneficios que tienen, pues son extensiones, son temporales, van de 1 a 4 años, pero son renovables y es por eso que muchos pueden, a pesar de no llegar a tener una residencia, sí pueden estar legalmente en el país renovando estos permisos que se llegan a dar. El camino a la residencia solamente va para titulares de las visas T y las visas U, quienes pueden solicitar una Green Card a los 3 años. Ejemplos prácticos es, por ejemplo, en el caso de la visa U, una mujer que sufre violencia doméstica en Estados Unidos, que reporta el crimen o coopera con el FBI en algún que es testigo. Mediante la USCIS otorga la visa U sin exigir certificado policial de su estado de donde viene. Esto es sobre todo los que vienen escapando por la violencia que hay en sus lugares de origen, aunque no siempre aplica. Y tras 3 años de haber solicitado esta visa U, pueden solicitar la residencia permanente. No aplica para delitos cometidos por el solicitante, no exime de requisitos de seguridad nacional, no protege a familiares a menos que se incluyan en la petición. Y es muy importante porque muchas veces hay personas que hacen su petición pero no solicitan a los familiares y ya una vez que inició el proceso ya no pueden el solicitarlo. Una mujer que ha sido víctima de violencia y que de repente pide esto y tiene a su mamá y no la pidió, o sea, no es que esté directamente relacionada a la mamá, pero en ese momento podría pedir a algunos de sus familiares. Básicamente es un mecanismo para proteger víctimas vulnerables, exime de documentos cuando su obtención es inviable o riesgosa y ofrece un camino hacia la ciudadanía. Esta es la USCS 1204. Pasemos a otra, que es la salida voluntaria. Esta está, o el Voluntary Departed, que es la S 1229, la C, pero tiene que ver también la A y la B, la cual ahorita hablaremos. El objetivo es salida voluntaria de Estados Unidos dentro de un plazo o evitando la deportación formal, o la segunda, que es cancelar el procedimiento de deportación y obtener la residencia permanente si cumple con requisitos muy estrictos. El objetivo de esta ley es permitir que un no ciudadano salga de Estados Unidos por su propia cuenta dentro de un plazo específico en lugar de ser deportado. Evita las consecuencias legales negativas de una orden de deportación, como barras de reingreso o dificultad para futuras solicitudes migratorias. Hay dos tipos principales en esto, que es la previa a conclusión de procedimientos, la cual es concedida antes de que el juez de inmigración tome una decisión final sobre la deportabilidad. Ayer preguntaba alguien cuándo es el momento, cuando puedo solicitar algo. Es antes de que el juez tome una decisión. El requisito son residencia física en Estados Unidos de mayor o igual a un año, buen carácter moral, intención genuina de salir, medios económicos para salir. Es lo de salida voluntaria. Y hay un plazo máximo que llegan a dar de hasta 120 días, que igual ya hablamos, que si no se respeta y no se salen, pues en automático pierden toda posibilidad y serían deportados ya de manera definitiva. La otra opción es que al final de los procedimientos, esta es concedida en lugar de una orden de deportación tras una decisión final de deportabilidad. Los requisitos son más estrictos, tiene que haber una residencia física continua de más o igual a un año antes de iniciar los procedimientos, tener buen carácter moral de mayor o igual a 5 años, no ser deportable por ciertos delitos graves o razones de seguridad, intención y medios para salir.
se necesita el depósito de una fianza, que esa fianza va a ser regresada una vez que la persona ya esté fuera del territorio norteamericano y se presente en algún embajado o consulado de Estados Unidos en su país a donde fue, a donde regresó. Una vez que pase eso, ya se puede solicitar el retorno de esa fianza que va a ser en Estados Unidos. O sea, si la persona es detenida y paga su fianza, tiene que ser a través de alguien de confianza que después pueda reclamar esa fianza en Estados Unidos. No se da fuera de, ahora sí que no se da en el país de donde está la persona. Hay un plazo máximo de 60 días. Puede haber una revocación si la persona no se va dentro del plazo. La salida voluntaria se revoca automáticamente y se convierte en una orden de deportación con multas y barras de reingreso aplicable, más la pérdida de la fianza. Hay restricciones, no todos califican, excluye a miembros de pandillas, solicitantes de asilos previos rechazados y personas con ciertos delitos graves o antecedentes de persecución, que ayer nos explicaba Aarón cómo es importante el conocer el récord criminal que cada uno pueda tener, porque puede ser que no sepa que tengo algún problema con la justicia y a menos de que me lo entere antes para poder aclarar esa situación, esto me podría evitar algún posible alivio migratorio. En cuestión de la cancelación de deportación, que es la S-1229B, el objetivo es permitir que ciertos no ciudadanos que ya están en procedimientos de deportación soliciten permanecer legalmente en Estados Unidos y obtener la residencia permanente. ¿Cuáles son los requisitos? Y que todos deben de cumplirse es residencia continua, presencia física continua en Estados Unidos durante al menos 10 años antes de recibir el aviso de comparecencia. El segundo es en buen carácter moral durante estos 10 años. Ausencia de delitos graves, no ser deportable por ciertos delitos graves. Dificultad excepcional y extremadamente inusual. Debe demostrar que su deportación causaría dificultades excepcionales y extremadamente inusuales a un cónyuge, padre o hijo que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal. El daño al solicitante por sí solo no es suficiente, debe de ser un caso familiar calificado, que ayer lo hablábamos de esta persona que tiene problemas. Ayer alguien hacía una pregunta es una persona discapacitada y que necesitaba que si alguien se quedara a cuidarlo. No es necesariamente todo diría la lógica que sí podrían permitir, pero con el paso del tiempo se ha vuelto muy difícil que puedan dejar inclusive a las personas que son cabezas de familias y que toda la familia depende de sus ingresos. Entonces, no todos califican y menos en este momento. Hay disposiciones adicionales que son sumamente importantes. Por ejemplo, la carga de la prueba. El no ciudadano tiene la responsabilidad de demostrar que cumple con los requisitos para cualquiera de las dos formas de alivio, que igual eso puede llegar a ser de bastante dificultad para poder conseguir los documentos, pero también todo lo que tenga que pagarse pues va por cuenta de el migrante. La autoridad para otorgar solamente un juez de migración puede hacerlo y es durante los procedimientos o el procurador general en casos muy específicos en etapa de apelación puede otorgar la salida voluntaria al final de los procedimientos o la cancelación de la deportación. Hay exclusiones, se especifican categorías de personas que no son elegibles para la salida voluntaria, por ejemplo, los pandilleros, solicitantes de asilos previos rechazados, ciertos delincuentes y otros tantos. La cancelación de deportación también es principalmente por delitos graves o razones de seguridad nacional. El tratamiento de la residencia permanente, si se otorga la cancelación de deportación, el estatus de la persona se ajusta a residente permanente legal. Es retroactivamente a la fecha en que se cumplió el requisito de los 10 años de residencia continua. En resumen, esta sección, la 1229C del título 8, establece los requisitos legales y procedimientos para ciertos no ciudadanos en proceso de deportación que puedan solicitar ya sea la salida voluntaria de Estados Unidos dentro de un plazo determinado por el juez o la cancelación y el procedimiento de deportación y obtener la residencia permanente. Casi todos los casos a una persona que ha sido detenida primero empieza por la cancelación del procedimiento de deportación porque
le permitiría, en dado caso de que se lo den, el obtener la residencia, pero cuando el caso está por perderse, la segunda opción más viable es, allá también la comentaba, es salir voluntariamente de Estados Unidos para evitar esta deportación que le impediría poder volver en el futuro bajo diferentes maneras. Vamos a la sección, la S 1154, en el cual, bueno, tiene 7 puntos, que es la presentación de peticiones, peticiones basadas en familia, protección para grupos vulnerables, peticiones laborales, medidas antidefraude, procesamientos y notificaciones y disposiciones específicas. Esta sección establece las normas para presentar y tramitar peticiones de beneficios migratorios, los cuales incluyen peticiones familiares, ya sea de ciudadanos o residentes que soliciten beneficios para familias, peticiones laborales, empleadores que patrocinan trabajadores extranjeros, casos especiales como viudas, niños maltratados, víctimas de violencia, etcétera, que aquí es un poco en donde la letra dice eso, pero no implica que realmente se esté llevando a cabo. Lo que ayer se decía, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, toda la razón, pero la ley está escrita y eso puede llegar a servir para en determinado momento poder ser uno de los que sí logra entrar sobre de estas definiciones. Por eso es importante ver al abogado. Los puntos claves de esta sección es la presentación de peticiones. El que presenta, el responsable de presentarles, el peticionario o ciudadano y residente permanente o empleador, se debe de presentar una solicitud ante el secretario de Seguridad. No es el migrante, sino es el que lo va a pedir. Y se presenta ante el Homeland Security. Los requisitos es firmar una declaración jurada, una affidavit, verificando la veracidad de la información, proporcionar evidencia documental que respalde la petición. En peticiones laborales, el empleador debe demostrar capacidad financiera para pagar el salario ofrecido. Este es uno de los más utilizados en algún tiempo por los mismos empleadores, en el que piden a algún trabajador porque no hay quien le saque el mismo trabajo que, ¿cómo se llama? Más que esa persona, pero es completamente difícil. Tienen primero que estar poniendo anuncios, solicitando ciudadanos norteamericanos que hagan ese trabajo y demostrar que sí ha estado abierta esa posición para los ciudadanos norteamericanos y que no hay quien quiera trabajar eso, para que pueda, quizás con mucha suerte y un buen de gasto, el poderle dar el trabajo a un empleado. El segundo son las peticiones basadas en familia. Aquí los beneficiarios, pues, ¿quiénes pueden utilizar eso? Ciudadanos estadounidenses pueden solicitarlo para sus cónyuges, hijos, padres, o hermanos. Y así también como los residentes permanentes, pero esto solo pueden solicitar para cónyuges e hijos solteros. En el caso de los matrimonios recientes, si el matrimonio tiene menos de 2 años al ingresar al país, el cónyuge recibe residencia condicional, y que después de cierto tiempo, y mostrando que no es una carga, puede ya pasar a residencia permanente. Se debe solicitar la remoción de condiciones 90 días antes del segundo aniversario. Y aquí es muy importante estas fechas en todos los documentos de migración, porque si se les llega a pasar, prácticamente va a ser muy difícil volver a iniciar estos procesos. Por eso también es muy importante el tener un abogado que está siempre checando exactamente qué es lo que debe de, ¿cómo se llama? Las fechas que deben de cumplirse. El tercer punto, que son la protección de grupos vulnerables, ayuda a víctimas de violencia doméstica. Aquí, ¿quiénes son los que la obtienen? Pues cónyuges o hijos maltratados por ciudadanos y residentes. Pueden autopeticionar sin depender del agresor. Se ha utilizado mucho que de repente se utiliza esto de que una persona va, se casa, lleva a la mujer de un país a Estados Unidos, y ya que está ahí la violenta y la amenaza, etcétera, y la persona piensa que no puede hacer absolutamente nada. No, sí se puede. Puede en ese momento ella decir, estoy siendo agredida, y eso la va a proteger, ya sea bajo esta víctimas de violencia doméstica, o también así como en la visa U. También están las viudas o viudos de ciudadanos. Si el ciudadano fallece durante el trámite, el cónyuge puede continuar el proceso si la relación era legítima, si no se ha vuelto a casar también. Esto es importante porque hay muchas veces en que piensan que se necesita inclusive a la pareja una vez casados para terminar el procedimiento. No es necesario. Incluso en algunos casos, cuando se piden a personas que se han casado, si llega a haber una disolución del matrimonio, puede seguir
solicitando este alivio. Los niños maltratados, hay una protección especial bajo la Ley de Protección de Estudios Infantil que está precisamente para para los menores. Las peticiones laborales. El proceso es que el empleador debe obtener una certificación laboral del Departamento del Trabajo. Hay algunas excepciones para buscar trabajadores de capacidad extraordinaria. Se debe de probar que no hay trabajadores estadounidenses disponibles para el puesto, que es también un tanto complicado poderlo llevar a cabo. Esto abriría puerta, por ejemplo, para toda la gente que esté en el campo, mas sin embargo vemos que no hay interés por quererles arreglar. Hay restricciones, la prohibición de cobrar tarifas al trabajador extranjero por el proceso de petición. Igual, muchos empleadores no van a querer pagar todo el proceso cuando ellos son los que tienen que estarlo pagando. En cuestión de la quinta, que son medidas antifraude, este, hay entrevistas obligatorias requeridas para peticiones basadas en matrimonio, especialmente si el beneficiario reside fuera de Estados Unidos. Hay investigaciones, la USCIS puede revisar verificaciones de antecedentes y visitas in situ, revisión de matrimonios anteriores para detectar patrones de fraude. Es muy importante en este punto, aquellas personas que han estado entrando y saliendo de Estados Unidos. En estas citas tienes que decir básicamente todo, cuando entraste, a qué hora saliste, absolutamente todo, y checan, y al día de hoy ya con la tecnología verifican que todo eso sea, ¿cómo se llama? Verdadero. Hay penalizaciones, falsificar documentos o declaraciones puede acarrear hasta 250,000 en multas y o 5 años de prisión. En los procesamientos y notificaciones, los plazos máximos son de 180 días para resolver peticiones de familiares inmediatos, como cónyuges, hijos menores, así como padres. Existe el derecho de apelación en caso de que se le niegue. Se debe informar por escrito los motivos y el proceso para apelar. Y la última, que es las disposiciones especiales en emigración desde Vietnam, Laos o Camboya. Son casos especiales, normas específicas para hijos de ciudadanos estadounidenses, ajustes de estatus para médicos, beneficios para médicos que trabajen en áreas desatendidas. En resumen, pues esta sección, la 154, regula cómo ciudadanos, residentes y empleadores presentan peticiones migratorias, los requisitos para evitar los fraudes, la protección para víctimas de violencia doméstica y viudas, los trámites para peticiones laborales y familiares, así como los plazos máximos de procesamiento y derechos de apelación. En el caso de lo que también vimos ayer, que fue el asilo, está la sección, S1158, en la cual el objetivo principal es establecer las condiciones, los plazos y procedimientos para que extranjeros soliciten protección como asilados en Estados Unidos si sufren persecución o temor infundado de persecución en su país, ya sea por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a grupo especificado u opinión pública. Ayer hablábamos un poco sobre la cuestión de asilos y el porcentaje que hay para los mexicanos, en el cual es un 4%. Eh, los invitaba yo a leer el libro de este lado del mundo, donde hablo mi experiencia siendo detenido, conociendo personas que estaban en Estados Unidos en centro de detención, precisamente pidiendo una situación de asilo y que era factible que se los garantizaran a ellos. En el caso de la investigación que yo logré hacer ahí era que México sufre todo el tipo de persecución que aquí se enumera, más sin embargo Estados Unidos no los reconoce a lo que está pasando a México como un problema para dar asilos. Y eso, pues evidentemente, por eso es que las tasas de permitir personas de México que soliciten el asilo son muy bajas, porque a pesar de que en aquel entonces el gobierno del mismo Donald Trump hablaba de que 30 estados de los 32 de nuestro país estaban sumidos en la violencia y recomendaba a sus ciudadanos que no viajaran a México, negaba a los mexicanos que estaban pidiendo asilo por la violencia que había en ese entonces en México, la posibilidad de el asilo. Eh, bueno, los puntos claves de esta sección es el primero, que es la elegibilidad y los plazos críticos. Debe presentarse dentro de un año desde la entrada a Estados Unidos, que igual ayer comentaba. Puede haber que una migrante entró desde hace mucho y no sabía que podía solicitar asilo.
Entonces, si está en uno de estos casos y ya pasaron muchos años, pero se acaba de enterar que puede pedir asilo, sería oportuno hablar con un abogado para ver si puede presentar su caso, que normalmente, y es muy mal consejo, esto normalmente surge cuando eres detenido. En ese momento vas a decir, en este momento me acabo de dar cuenta que puedo solicitar asilo para evitar que te quiten ¿cómo se llama? Ese colchón de los años que no los has tomado. En aquel entonces, en el 2010, cuando yo soy detenido, era la manera en que muchos lograron arreglar, porque no había una política tan agresiva, a pesar de que lo era la de Obama, no era tan agresiva como la de Donald Trump, en el cual te agarraban y era la manera en que tú podías solicitar alguno de estos alivios migratorios, pero no es nada aconsejable que alguien se deje agarrar. Pero bueno, esto igual es importante que lo sepan. Hay plazos, las circunstancias extraordinarias como enfermedad grave, impedimento legal, el simple hecho de no conocer la ley. También están los cambios en condiciones del país que afecten al solicitante. Habrá a lo mejor personas y uno de los que afecta aquí es que no es la misma violencia que en México había hace unos años al día de hoy, que sigue habiendo violencia, pero no está tan desenfrenada como hace años. Sigue siendo grave, pero eso podría también afectar a la elegibilidad. Las circunstancias personales extraordinarias relacionadas con el retraso, es decir, yo no sabía. Y aquí sí hago aclaración, en mi caso yo dejé de estar peleando mi caso porque a pesar de ser el mismo país el que estaba, al que yo no quería regresar por temor, como yo apoyaba al gobierno de López Obrador y llega a la presidencia, cambia ese momento, es decir, ya es un gobierno afín al que tú apoyas, el que crees que va a solucionar esto, entonces cae tu defensa porque tú estabas en contra de un gobierno como era el de Enrique Peña Nieto. Ese tipo de cambio que no cambia circunstancialmente la violencia que había en México de un día para otro. El simple hecho, quién está en el gobierno, lo cambia por completo el cómo lo ve Estados Unidos. La otra es las prohibiciones de asilos. No pueden recibir asilos quienes han cometido delitos graves, quienes representan amenaza a la seguridad nacional, que aquí igual estas definiciones las pone el mismo gobierno de Estados Unidos y dice los migrantes están amenazando la seguridad nacional, aunque no de pruebas, pues ya ahí en automático es un tanto difícil el poder obtenerlo. Tienen que tener una residencia segura en otro país antes de entrar a Estados Unidos, lo que es un tercer país seguro. A lo mejor no te van a regresar a tu país, te pueden regresar a algún otro en dado caso de que así ellos te acepten. Y la otra es que fueron deportados previamente. En de residencia segura en otro país es, por ejemplo, gente que viene escapando ahorita los que llegaron, ¿no? Cuba, Venezuela, y pasan por territorio mexicano y México dice, acuérdense ese de México te abraza, te recibe con los brazos abiertos, de López Obrador. Esto podría haber sido utilizado inclusive por el gobierno de Estados Unidos para decir, no, tú puedes quedarte en México porque ahí estás seguro y no estás corriendo peligro. El tercer punto son los procesos de solicitud, donde deben de presentar, ya sea que sea en una corte ante el USCIS y durante procedimientos de deportación ante un juez de migración. Carga de la prueba, el solicitante debe demostrar que califica como refugiado según la definición legal, lo cual también es bastante difícil. La autorización del empleo, ayer más o menos Aarón nos estaba dando una idea de cómo era, pero es un plazo de 180 días de presentada la solicitud, pero igual esto puede llevar hasta un año o más, porque todo depende cuándo empieza a correr estos 180 días y cuándo se detiene. La suspensión de plazos, si el solicitante causa demoras, si no llega a asistir a citas, se suspende esto. Las restricciones durante el trámite. En la detención del gobierno puede detener a solicitantes si representan riesgo de fuga, si son considerados una amenaza. Esto está en la letra, pero sabemos que el día de hoy están deteniendo o quieren detener de manera permanente absolutamente a todos. Hay una deportación diferida, no se deportarán al solicitante mientras su caso esté pendiente, excepto si es un criminal peligroso o hay motivos de seguridad nacional. Igual eso el día de hoy no se está respetando. El sexto, que es la revisión judicial, apelaciones, denegaciones, pueden apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. También pueden pedir una revisión federal tras agotar los recursos administrativos. Se puede apelar ante cortes federales. Muchos migrantes o muchos abogados usan esto porque es algo que es también costoso. El abogado sigue ganando dinero
y el migrante, a pesar de que sigue gastando, tiene la oportunidad de continuar en Estados Unidos por el tiempo que dure. Y como ayer hablábamos, están bastante atrasadas las cortes de migración, lo cual también es algo que les asegura estar un buen rato todavía adentro, aunque al final de cuentas vayan a perder su caso. Hay casos especiales, solicitantes en frontera deben demostrar temor creíble inicial para evitar deportación. Cuando un migrante es detenido, pasa una entrevista que puede durar unos cuantos minutos, hasta puede ser de horas, en que estén interrogándolo para ver si el temor que tienen de volver a su país es creíble, y todo es creíble al punto de vista de quien lo esté entrevistando. En el caso de menores no acompañados, están exentos del plazo de un año, procedimientos adaptados a su condición. Igual hemos visto cómo no se respeta en esta administración a los menores no acompañados. Y el octavo punto, que es la retención de deportación, es alternativa al asilo. Si no hay asilo, el solicitante puede demostrar que su vida y libertad están en riesgo en su país y puede recibir retención de deportación. No otorga la residencia, pero no los regresa. Esto va, por ejemplo, hubo mucha persona africana que estuvo llegando y que continúa llegando a Estados Unidos solicitando asilo porque son perseguidos y que su vida podría presentar algún peligro si los llegan a regresar a su país, y no a todos no es algo que normalmente pase, pero si no los deportan, pero no tienen posibilidad de ser ciudadanos residentes. Bueno, esto es en el cuestión de la legalización de trabajadores agrícolas, algo que México sí está ahí metido, pues te tiene muchos agricultores por allá. Está la sección S1160. El objetivo principal de esta sección es crear un proceso de regularización migratoria para trabajadores extranjeros que realizaron labores de agricultura en Estados Unidos durante el periodos específicos de 1984 a 1988. Este programa ya no está activo, cerró desde el 88, pero aún afecta casos de residencia permanentes derivados de él. Hay veces en que estos casos que se aprobaron hace mucho tiempo pueden ser llamados para que puedan jugar un papel importante en la defensa de estos migrantes. Los puntos claves de esta sección es los requisitos para calificar, pues es exactamente que hayan estado vigentes aquí desde entre 87 y 88. El solicitante debe demostrar su resistencia, su residencia, haber estado en esas fechas, ser trabajador agrícola, realizar al menos 90 días de trabajo agrícola entre el 1 de mayo de 1985 y el 1 de mayo de 1986, o trabajar en agricultura durante 90 días en cada uno de los años 84, 85, 85, 86. Aquí, para los que no conozcan, durante la amnistía del 86, pues estaba muy enfocada hacia los trabajadores del campo, e incluso le validaron a personas que estaban trabajando en los supermarkets en donde existían estas secciones de frutas y verduras. Empezaron a dar esas cartas, inclusive ellos, para poder arreglar. Pero igual aquí habría que ver, estos muy poco se usa el día de hoy, pero es importante tenerlos. Los beneficios que se otorgan es una residencia temporal y un posible ajuste a residente permanente tras un año, en el cual puede ser que se pueda obtener esto. Hay prohibiciones, obviamente casi todas son las mismas: si han sido condenados por algún delito grave, si ha participado en persecución nazi o genocidio, si son inadmisibles según las leyes migratorias. La documentación que se requiere, pues son comprobantes de trabajo agrícola, pruebas de residencia, certificados médicos válidos que los ubiquen en esa fecha en la que deberían de haber estado presentes. La protección que obtienen es la confidencialidad. La información de los solicitantes no podría usarse para iniciar procesos de deportación. Accesos a servicios, como podía obtener permisos de trabajo y acceso a beneficios públicos, algo que igual el día de hoy sabemos que no se están respetando. Hay sanciones por fraude a aquellas personas que quieran falsificar y presentar este tipo de solicitud. Si no es real, hay multas y prisión, puede haber de los $2,000 hasta 5 años de cárcel por el uso de documentación falsa, que ayer lo hablábamos. No solamente afecta a esta sección, sino en general. Es importante el nunca mostrar documentación falsa, puesto que eso va a ser utilizado en contra de los migrantes. Este es el 1160, que tiene que ver con trabajadores agrícolas. La sección S1183A
Es la declaración jurada de sostenimiento. El objetivo principal es garantizar que los migrantes patrocinados no se conviertan en carga pública para el gobierno de Estados Unidos mediante un contrato legal vinculante donde el patrocinador asume la responsabilidad financiera. Los que presentan son los ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes que son los que van a patrocinar a un familiar para obtener ya sea la residencia permanente o una visa de inmigrante. Puede haber patrocinadores conjuntos, principalmente si no llegan a cumplir los ingresos que deberían de estar ganando una persona, pueden juntarse ¿sabes? Para decir entre nosotros vamos a hacer esto, que normalmente son las familias. Los requisitos de quién va a patrocinar son ingresos mínimos demostrables del 125% del nivel federal de pobreza. Por ejemplo, en el 2024, estos era de $31,200 anuales para un hogar de dos personas. Tienen que estar ganando más de eso junto para poder funcionar como patrocinadores. Deben de residir en Estados Unidos, deben de tener una ciudadanía o residencia, ser mayores de 18 años. Las obligaciones que tiene el patrocinador es la del sostenimiento económico, cubrir todas las necesidades básicas del inmigrante, ya sea vivienda, alimento, salud, hasta que el migrante se naturalice como ciudadano. El migrante acumule 40 trimestres trabajando, que son aproximadamente 10 años. El inmigrante o patrocinador fallezca. Los reembolsos al gobierno es pagar cualquier beneficio público que el inmigrante reciba. Y ahí es uno de donde más llegan el problema para quien quiere patrocinar, se echa esta carga de que sabemos que una persona que asiste por asistencia del gobierno le pueden llegar a cobrar y no es nada barato, es sumamente caro. Hay excepciones, por ejemplo, no se requiere un affidavit de soporte. Los inmigrantes que ya tienen 40 trimestres de trabajo en Estados Unidos tampoco necesitan esto, o sea que ya están funcionalmente ahí en Estados Unidos trabajando y generando beneficios de asilo o de refugiado. Y casos especiales como violencia doméstica. Bueno, hay serie de documentos que se requieren, que es el formulario I-L 864, que es una declaración jurada de sostenimiento, así como la comprobación de ingresos de los últimos 3 años. Y pues evidentemente quien solicita tiene que demostrar que es ciudadano o residente del país. Hay sanciones por el incumplimiento, embargos de bienes, denegación de futuros patrocinios y problemas crediticios. Esto es en cuestión a la declaración juramentada. La sección, la 1188, la admisión de trabajadores agrícolas temporales, la visa. Hay requisitos para empleadores, por ejemplo, el que deben de tener la aprobación del Departamento del Trabajo, asegurar que el contrato no va a afectar los salarios locales, lo cual por eso es que muchos no utilizan esta, porque tendrían que pagarle más dinero a los migrantes que están en el sector de agricultura y prefieren hacerlo por debajo de la mesa. De esta manera afectan los salarios alrededor, pero no son reconocidos. Debe de haber una oferta, las ofertas laborales como el mayor salario debe de prevalecer lo local, que es el salario mínimo estatal. Debe de proporcionar vivienda gratuita a las personas y cubrir el viaje de ida y vuelta, lo cual también por eso es que nada más dan ciertas visas de esto y prefieren seguir trabajando con trabajadores indocumentados. Hay los beneficios para los trabajadores, que es la visa H2A, que les permite estar hasta por un máximo de 10 meses por contrato, que se renueva hasta por cada 3 años. Hay protecciones, hay movilidad limitada. Otra de las opciones o cosas que da estas secciones son los procesos de contratación. Se tiene que saber un reclutamiento local, una certificación del el Departamento de Trabajo, las peticiones que se tienen que llenar a USCIS y un visado del consulado. Ahí existen límites y exclusiones, como hay cupos anuales. Aunque no hay límite numérico para visas H2A, sí hay unos cupos anuales dependiendo de cada año y lo que se va necesitando. Hay sectores excluidos como por ejemplo el procesamiento de carne, la silvicultura permanente y trabajadores lecheros permanentes, aunque igual
ahí están excluidos, pero sabemos que hay mucho migrante indocumentado que trabaja en estos sectores. Los países elegibles no solamente es México, son 80 países en total, entre los que destacan pues México, Guatemala y Jamaica. Sanciones por incumplimiento, pues son hasta $10,000 por violación, algo que pues normalmente no se da y lo vamos a ver próxima semana cuando veamos trabajadores redadas en los campos de agricultura en Estados Unidos. No hay este tipo de sanciones para las personas que no respetan y que no utilizan esta solicitud de la H2A. También se puede inhabilitar hasta por 3 años a las personas, a los empleadores que participan en estas contrataciones, si no cumplen con todas estas leyes, van a una lista negra y no pueden estar solicitando trabajadores temporales en Estados Unidos, los cuales afecta económicamente. Y pues existe siempre el más perjudicado es el migrante, puesto que hay las deportaciones de trabajadores. Una empresa que no cumple con esto, llegan y los trabajadores que son los que menos culpa tienen son detenidos y son deportados. Hay derechos claves de los trabajadores, pueden hacer denuncias, las cuales estarán protegidas y es por eso que también es importante saber de esto, puesto que en el campo es donde más se violenta, se abusa de nuestros migrantes y el acceso a la justicia, que es un permiso para demandar en cortes por incumplimiento contractual, que eso lo hemos visto muchos de los problemas, van los trabajadores con un contrato y no se les respeta. En otra de las secciones es la S-1189, la designación de organizaciones terroristas a extranjeras. Esta sección establece el proceso legal para que el secretario de Estado identifique y designe formalmente grupos como organizaciones terroristas, activando consecuencias legales severas contra ellos y sus colaboradores. En primera instancia, uno podría pensar, México no tiene nada que ver, puesto que no está dentro de los terroristas, pero con esta administración, con las declaraciones que ha estado dando Donald Trump y Marco Rubio, evidentemente quieren poner a México como un país que apoya y financia el terrorismo a través de los carteles de la droga y es donde toma relevancia porque puede llegar en algún momento a ser algo que se utilice en contra de los migrantes. Existen también, está una organización designada como la FTO, la cual si es extranjera, es extranjera, no es estadounidense, realiza actividades terroristas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos, a los ciudadanos norteamericanos o los intereses estratégicos de Estados Unidos. Todo esto, bueno, pues no pega directamente a México, pero sí eventualmente podrá tener repercusiones en contra de la comunidad migrante. En la 1203 la revisión de denegaciones de visas por consulados. El objetivo principal de esta sección es regular las condiciones limitadas bajo las cuales un solicitante de visa puede impugnar en cortes federales la decisión de un consulado de Estados Unidos que deniega una visa. Muchas veces hemos visto que una persona podría obtener su visa, mas sin embargo no se la dan, se la deniegan o al mismo se la retiran en el momento que ya la tienen sin aparentemente poderse defender. Esto precisamente va hacia para que se puedan defender. Esta no lo voy a abordar mucho, no tiene mucho que ver con la comunidad migrante indocumentada, nada más decir, ahí existe, y bueno. Un ejemplo que damos es, por ejemplo, un ciudadano estadounidense, esposo de una extranjera, podría impugnar si un consulado deniega la visa 1R1 de cónyuge sin explicación legal. Existe evidencia de discriminación religiosa también sobre de esta negación de visa. En la sección, la 1324A, es la prohibición de emplear extranjeros no autorizados. El objetivo es sancionar a empleadores que contratan a trabajadores sin autorización legal para laborar en Estados Unidos, estableciendo un sistema de verificación de documentos, que es otra de esas que está en la letra, es la teoría, pero sabemos que no se aplica y que a pesar de que es una prohibición y que hay castigos, vemos que no se castigan los empleadores, puesto que en Estados Unidos la mayoría de las empresas el día de hoy contratan trabajadores indocumentados y todos ellos o la mayoría de ellos llenan un formulario I-9. Entonces ahí vemos cómo y les dan la salida después, aunque ponen la pena, ponen también cómo zafarse de esa pena para solamente criminalizar y castigar al migrante. Sí existe en ley, está en la ley lo que debe de hacerse a las personas que están contratando indocumentados, mas sin embargo no se lleva a cabo. Como decía, todo, absolutamente todo empleador debe de completar el formulario I-9
dentro de los primeros 3 días de contratación. Y es importante esto porque también aquí, aunque no es el tema en derechos laborales, habrá que revisar porque si no te llenaron este y llevas mucho tiempo trabajando con este patrón y te quiere que la llenes y te quiere correr porque eres indocumentado, eso no es legal también, porque tiene los primeros 3 en que te contrata cuando empieza a trabajar más tiempo. Ahí está violentando la ley y también es acreedor a sanciones. Esto es la 1324A. En la 1324B, esta es la prohibición de discriminación en contratación laboral. El objetivo es proteger a ciudadanos estadounidenses y extranjeros autorizados de discriminación basada en nacionalidad, origen étnico, ciudadanía, estatus migratorio. Aquí, a pesar de que el objetivo es extranjeros autorizados, la falta de cumplimiento de la disposición anterior con el llenado de este documento del I-9 permite que cualquier migrante indocumentado pueda llegar y solicitar este trabajo y no lo pueden discriminar sobre ese trabajo. Si él demandase porque lo están discriminando en su trabajo por nacionalidad, origen étnico, ciudadanía, estatus migratorio, este, él puede ganar. ¿Qué es lo que tiene que hacer un patrón? Para que no le nieguen el trabajo, llenan el formulario y el que da la respuesta del formulario, pues obviamente es migración, que dice: "Ahí hay un problema". El patrón no lo va a correr, le va a decir: "Aquí está el documento, ve, arregla tus asuntos y regresa si tu trabajo lo tienes". O sea, no le puede decir no porque eres indocumentado. Le tiene que decir: "Ve a tal lado a arreglar tu situación para que me permitan a través de este formulario contratarte". Si no se hace, no te pueden correr porque eres indocumentado. O sea, ahí es importante tener esto en mente porque muchos dicen, te corro porque no tienes papeles. No, ellos no pueden correrte porque no tienes papeles. El que tiene que comprobar tu estatus migratorio es a través del formulario F, el I-9. Y como no lo llenan, no te pueden negar por esa razón el trabajo. Vamos a la sección, la 1324C, prohibición de fraude en documentos migratorios. El objetivo de esta sección es penalizar la falsificación, uso o posesión de documentos de inmigración para obtener beneficios migratorios ilegales. Y aquí entra un montón de cosas. Es la falsificación de alterar visas, green cards, sellos de entrada, uso de documentos falsos, posesión de instrumentos falsos, declaraciones falsas, suplantación, que igual es otra de las teorías, de lo que está teóricamente está puesto, pero que después de que te empiezan a recibir las identificaciones falsas, los números de seguridad falso en el trabajo, porque nada más es un pretexto para retenerte tus impuestos, no llenar el formulario nuevo, llenarlo, pero no entregarlo. Es un arma de doble filo porque en ley se supone que está prohibido, más sin embargo el mismo sistema de Estados Unidos incentiva a que el migrante indocumentado lleve una falsificación, una identificación falsa para obtener el trabajo. Entonces ahí es esas cosas donde hay una contradicción entre un gobierno que en la letra pone que no debe de haber este tipo de documentos, sin embargo, incentiva su utilización. Como decimos, esto criminaliza la falsificación y el uso de documentos. Hay sanciones hasta de 20 años y deportación permanente. Por eso es muy importante que el indocumentado, esos documentos que los mismos empleadores les piden y saben que son falsos, los utilicen únicamente en el momento en el que van a solicitar el trabajo y después no los vuelvan a usar absolutamente para nada porque pueden llevarle deportación permanente, multas o hasta 20 años de prisión allá. ¿Quiénes lo investigan? ICE, FBI, la Diplomatic Service, Security Service. Esta ley aplica incluso si el fraude no tuvo éxito. Incluye por mentiras y omisión. Un ejemplo: una persona se presenta con una fórmula, la I-489, con certificado de nacimiento falso, y pues eso le puede llevar hasta 5 años de cárcel, provisión vitalicia de ingresar a Estados Unidos. Esto se da muchas veces gente que está entrando o entraba antes cuando se podía con la pura simple acta de nacimiento por la línea fronteriza. Tenemos también la sección, la 1324D, restricciones a asistencia gubernamental para inmigrantes indocumentados.
El objetivo principal de esta sección es prohibir que extranjeros no autorizados reciban ciertos beneficios federales, estatales o locales financiados con fondos públicos, salvo excepciones humanitarias. Este, este, eh, Esta sección, bueno, pues permite que los servicios de emergencia, así como de educación hasta el al grado 12, hay una verificación, es obligatoria mediante sistemas como el SABE o el E-Verify que no se utilizan. Existen riesgos como la deportación a solicitantes indocumentados, corte de fondos para agencias incumplidoras. Esto viene a través de la ley, viene desde la Ley de Reforma de Integración Ilegal y Responsabilidad Inmigrante, la IRIRA de 1996, que fue la siguiente gran reforma después de la del 86. Después llegamos a la sección, la S-1326, el cual tiene que ver con el reingreso ilegal después de la deportación, que es otra de las cosas que sí ocurren bastante con la comunidad migrante indocumentada. El objetivo de esta sección es penalizar la reentrada o intento de reentrada a Estados Unidos por parte de extranjeros que han sido deportados formalmente o tienen órdenes de exclusión y remoción vigentes. Elementos para ser condenado es una deportación previa o una existencia de alguna orden de deportación válida, que haya un reingreso sin autorización donde el acusado entra o intenta entrar sin permiso del fiscal general. Identidad, el acusado es la misma persona deportada, que bueno, sabemos que muchos cambiaban el nombre y ya es muy difícil poder evadir eso. ¿Cuáles son las penas a las que se podrían enfrentar? En letra, puede ser que cambie el día de hoy. La primera ofensa, si no hay antecedentes, son dos años en prisión y una multa máxima de hasta 250,000. Si es con antecedentes penales leves, puede enfrentar hasta 10 años de prisión, igual $250,000 de multa. Si es un delito grave, agravado todavía como narcotráfico y violencia, pueden ser 20 años en prisión y también $250,000 de multa. Si la persona es catalogada como terrorista y reincidente, puede llegar hasta 20 años de prisión y $500,000 de multa. Anteriormente muchos se confiaban en que las personas eran detenidas y regresadas en automático. En esta administración donde se está viendo el intento de todavía perfeccionar el sistema migratorio y carcelario de Estados Unidos, tener personas encerradas es un negocio para ellos, entonces sí se va a estar llevando a cabo. El, Después tenemos la sección, la 1328, la importación de extranjeros para prostitución con fines inmorales. El objetivo de esta sección es penalizar el tráfico o facilitación de entrada de extranjeros a Estados Unidos para ejercer prostitución, pornografía u otras actividades ilegales. Aquí va muy de la mano con las visas, la T que se da para personas que vienen, entran precisamente bajo esta categoría, y es una de las cosas que es importante que se sepan, porque hay muchas personas que normalmente cuando las traen con esos fines son personas que no saben, que su conocimiento es muy limitado y que no saben que pueden defenderse, vienen con mucho miedo y pues no saben que hay este tipo de secciones que las pueden ayudar y que criminalizan y castigan o deberían de castigar a personas. Aquí, por ejemplo, en tema muy, muy reciente, pues es el caso de los Epstein File, ¿no? Donde traían personas de otros lados, no necesariamente indocumentados, pero sí hay cadenas de pederastas que funcionan dentro de Estados Unidos. Las conductas criminalizadas, el tipo de delito que hay, por ejemplo, es la importación con fines sexuales. Un ejemplo es el traer personas para prostitución o pornografía. Otro del tipo de delito es la trata de explotación sexual, reclutar víctimas con engaños. Muchos de esos también, personas que de Estados Unidos salen hacia otros países para buscar mujeres, para casarse con ellas y después llevarlas mediante engaños precisamente para esto. La financiación, pagar viajes o documentos para estos fines, el acomodamiento, alojar, extorsionar a víctimas en burdeles, sanciones penales. La gravedad, por ejemplo, si es un caso estándar, son 10 años de prisión, lo máximo que pueden tener, $250,000 de multa. Si es un caso con menores de edad, son hasta 15 años de prisión y $500,000 de multa. Si hay una reincidencia o es
parte del crimen organizado, pueden ser 30 años o hasta 1 millón y hasta 1 millón de multas. Bueno, esto es en cuestión a esta, como decía, aquí es importante las consecuencias migratorias para las víctimas, que es la protección mediante las visas T y U, donde que les permite una residencia temporal, que posteriormente puede pasar a ser ya una residencia permanente, y o la deportación deferida, que no se deporta mientras que estén testificando. Igual no es que tengan asegurada estas visas y menos en esta administración. Bueno, vámonos a la sección, la 1362, que son derechos a asesoría legal en procedimientos de deportación o exclusión. El objetivo de este es establecer el derecho de todo extranjero en procesos de deportación, exclusión o remoción a ser representado por un abogado a su propio costo. No se proporciona por el gobierno, ¿cómo se llama? Por el gobierno de Estados Unidos. Esta pues es importante saber que, sí es importante saber que se puede tener una representación. Aquí lamentablemente, ayer hablamos, los costos son altos y todo esto viene a ser pagado por la persona que está, este, solicitando esta defensa. Todas las personas tienen derechos claves como la representación legal, una notificación obligatoria, líneas de recursos, como son las Cortes de Inmigración, deben proporcionar una lista de organizaciones de asistencia legal pro bono o a bajo costo, que en la experiencia igual muy poco de repente sirve y no todas quieren agarrar los casos, precisamente porque buscan, ayer lo hablábamos, casos que sean fáciles de ganar. O sea, en resumen, esta sección es una persona tiene derecho a contratar un abogado privado, a ser informado por escrito de este derecho. No incluyen abogados pagados por el gobierno, no incluye la suspensión de plazos procesales. Existen consecuencias como el alto riesgo de deportación si no se obtiene una representación. Aquí igual, por eso era la invitación que se da de ir a ver a un abogado para ver si sí hay algo que se puede hacer y si de plano no se puede hacer nada, pues solicitar el salir lo más pronto posible del país para evitar estar detenido. Y bueno, nos vamos a la sección, la 1204, que son extensiones humanitarias para documentación. El objetivo de esto es permitir que inmigrantes en situaciones vulnerables ingresen o permanezcan en Estados Unidos sin documentos completos cuando existan circunstancias excepcionales o interés público. Igual, y es importante conocer esto porque una persona puede ser beneficiario precisamente de esto. Por ejemplo, las personas víctimas de trata con la visa T, las de víctimas de crímenes con la visa U, personas extranet, que son documentos de viaje temporales, países de origen que rechaza la repatriación, riesgo humanitario. No va a pasar para los mexicanos, pero hay mucho migrante que es detenido y que en el momento de su detención Estados Unidos no tiene tratos con cierto país y entonces no pueden regresarlos. Se han visto en las últimas deportaciones hacia venezolanos, a cubanos, ha tenido que haber una negociación entre estos gobiernos, puesto que no es nada más te detengo y te regreso, ¿no? Tengo que tener relaciones para poderte regresar a un migrante en donde por un tiempo México estuvo jugando un papel muy importante como tercer país seguro, es decir, se los regresaban a todos hacia México. Bueno, nos vamos con la sección, la 1226, cuál es arresto y detención de extranjeros en proceso de deportación. El objetivo de esta sección es establecer las reglas para la detención migratoria mientras se resuelve si un extranjero será deportado en Estados Unidos. Los puntos claves es quién es el que hace las detenciones. Pues la autoridad para hacer detenciones es el ICE, el Immigration and Customs Enforcement. Ellos pueden arrestar a un extranjero al iniciar el proceso de deportación o tras una orden final de deportación, que ha sido tema muy visto últimamente, en donde no tienen una orden judicial, sino una orden administrativa. Engañan a las personas diciendo vengo por ti y se los llevan. Ha habido mucha información sobre diferenciar la orden judicial en la cual un juez esté emitiendo la orden de arresto de ese migrante o una orden administrativa en el cual no puede, bajo esas circunstancias, ICE ingresar a tu domicilio. Ya se ha dado bastante esa información, pero es importante volver a hacerla
volver a tocar ese punto. En la sección, la 1227, causales de deportación. El objetivo de esta sección es listar las condiciones bajo las cuales un extranjero puede ser deportado de Estados Unidos, incluso si tiene residencia legal. Es muy importante hacer eh, esta señalización porque hay personas que por el simple hecho de tener residencia legal pueden pensar que ya no corren peligro. No es así. Cualquier persona en cualquier momento puede ser detenida y sacada de Estados Unidos. Las razones son, por ejemplo, violaciones migratorias, como ya sea en algún momento una entrada ilegal, este, el vencimiento del estatus, un fraude documental, un matrimonio fraudulento. Si eso se llega a comprobar, los van a sacar. El segundo son antecedentes penales, algún tipo de delito grave, graves agravados como narcotráfico, violencia, armas, deportación obligatoria. Una persona tiene documentación, es detenida por alguno de estos crímenes, y lo más seguro es que le van a quitar su residencia y los van a deportar. Delitos morales como fraude, robo, hay una deportación discrecional, y todo esto es a través de lo que el juez pueda decir. Múltiples condenas, dos o más delitos por penas mayores a un año, tiene una deportación automática, que igual cabe señalar que es detenido, cumple la sentencia, y hasta que cumple la sentencia, una vez que sale de cumplir la sentencia en la cárcel, es pasado a migración, y migración lo va a deportar de forma automática. Hay amenazas, puede ser también la amenaza a la seguridad, como terrorismo, espionaje, persecución, nacio-genocidio. Otra de las causales son causales de salud pública, enfermedades contagiosas como la tuberculosis o la sífilis, drogadictos o dependientes químicos. También puede ser, este es importante, la drogadicción y la dependencia química, puesto que una persona residente que entra en estas categorías podría ser también sacado de Estados Unidos, o también si se convierte en una carga pública, si recibe beneficios públicos por más de 12 meses en 13 años, puede ser motivo para que le quiten su residencia. En la sección 1228, las deportación acelerada criminales, esta sección, el objetivo es establecer un proceso rápido y simplificado para deportar a extranjeros convictos de delitos graves, evitando trámites prolongados. Es algo que el día de hoy ya el gobierno de Donald Trump lo quiere hacer en manera ya general, sacar lo más rápido posible a los migrantes. Pero igual no debería de ser, es solamente bajo ciertas categorías como son delitos graves agravados, narcotráfico, asesinato, violación, tráfico de armas, terrorismo, que aquí ayer lo hablábamos de esto de lo de los venezolanos, en el que si ellos dicen que perteneces a una organización de las que ellos consideran terroristas, te pueden deportar en automático, o personas que son reincidentes, múltiples condenas por delitos morales. Nos vamos a la 1229, ayer hablamos de ella, es una de las más importantes, son los procedimientos para las audiencias de deportación o el removal proceedings. El objetivo de esta sección es establecer las reglas del debido proceso para notificar y conducir audiencias de deportación, garantizando derechos básicos a extranjeros enfrentando expulsión. Esta es una de las más importantes para todos los migrantes que están allá, porque es lo primero que deben de saber si se les está respetando el debido proceso. Esta, la 1229, el removal proceeding, es establecer, repito, las reglas del debido proceso, que es lo que deben de asegurarse que se les está dando. Una parte es la información que damos nosotros para que conozcan la ley migratoria, pero también cuando son representados, cuando están intentando ser deportados por el gobierno de Estados Unidos, saber que se cumplieron todos estos requisitos. Tiene que haber una notificación inicial, la cual debe de incluir causales de la deportación, fecha y lugar de la audiencia. Ayer hablamos que hay veces que no ponen esta fecha. Advertencia de consecuencias por inasistencia, lista de recursos legales gratuitas. Se entrega en persona o por correo certificado. Eh, el segundo elemento es el cambio de dirección obligatorio. El extranjero debe notificar cambios de domicilio dentro de 5 días. Aquí se ayuda mucho cuando se tiene un abogado, porque la dirección, normalmente la documentación llega al abogado y el abogado está dando seguimiento. Pero en dado caso de que no se cuente con uno, se tiene que informar el cambio de domicilio. Consecuencias por el cumplimiento, pues evidentemente el orden de deportación por inabsencia, o sea, que no se presentó. Otro de los elementos es los derechos a audiencia.
tiene que tener derecho a representación legal, a examinar las pruebas, a presentar testigos y ese sí, un intérprete gratuito si no domina el inglés, pero aquí está muy limitado a ver que Estados Unidos pueda dar el intérprete para el idioma que están solicitando. Muchos pensarán en los mexicanos, no tienen problema, pues hay muchos intérpretes que hablan español, sí, pero no tenemos intérpretes de lengua originaria. Hace un rato teníamos una reunión precisamente hablando de este tema de los migrantes indígenas, los que ellos se ven incapacitados de poder tener este tipo de interpretación y pues evidentemente salen sin saber por qué lo sacaron. Otro de los elementos es el tipo de procedimientos, que es la audiencia estándar, que son de 2 a 4 ausencias en casos complejos. Procedimiento expedito, que es una audiencia, que son normalmente fronterizos o con antecedentes penales. Aquí de estas, la audiencia estándar, que son de 2 a 4 audiencias, eh, se ven pocas, pero pueden durar bastante tiempo porque está saturado las cortes de migración y te pueden dar una y te dicen para el próximo año es la siguiente, llegas al siguiente año y se vuelve, se reagenda porque ya nos atrasamos y te la avientan 6 meses o un año más y con eso te puedes aventar 2, 3 años todavía dentro, así peleando tu caso. Este, pues estos son los elementos que llevan más o menos un resumen de esta sección. La 1229A, que son procedimientos en audiencia de deportación. El objetivo de este es regular el proceso de audiencias entre jueces de inmigración para determinar si un extranjero debe ser deportado y qué formas de alivio migratorio puede solicitar. Los elementos claves, la autoridad del juez de inmigración. El juez de inmigración es quien decide, no ICE, no el fiscal, sino el juez de inmigración es el que va a decidir. Los derechos del extranjero, que los repetimos, son derecho a la representación legal, intérprete gratuito, examinar pruebas, presentar testigos. Y lo más importante de esta sección son los tipos de alivio migratorio, que existe asilo y protección, que es cuando tienes persecución de tu país de origen. Persecución puede ser ideología política, por religión, por preferencia sexual, que te estén persiguiendo. Y eso lo traigo lo de preferencia sexual porque muchas personas salen precisamente porque no son aceptados por formar parte de la comunidad LGTBQI+, y que salen de sus países y que no pueden regresar ahí porque simplemente pues, les van a hacer algo. Muchos de los africanos salieron porque ellos decían que eran perseguidos por ser cristianos o católicos o cualquier religión que no fuera la musulmana y que estaban siendo perseguidos por eso. También entraron en este tipo de asilo y protección y evidentemente cuando hay guerra, pues es un problema que ahí puedes solicitar esto. El otro tipo de alivio es la cancelación de deportación. Esto es para personas que llevan más de 10 años viviendo en Estados Unidos, de buen carácter moral, dificultad extrema para la familia si se llega a ir, que igual esto es en teoría, pero es sumamente complejo que se pueda llegar a dar esta parte, pero existe. El ajuste de estatus, la petición familiar o laboral aprobada, también muy, muy difícil que se dé. Una salida voluntaria es la intención y capacidad de salir voluntariamente. Si tú le dices al juez, me quiero salir, y él ve que sí tienes la intención, te puede garantizar esto y evitar la deportación. Es ¿cómo se llama? La carga de la prueba. eh, el gobierno es el que tiene que demostrar que te debe de deportar. Por eso ponen un fiscal para que pelee en contra de ti, para que seas deportado. Bueno, esta es la 1229A, que son los alivios. En la 1229B es la cancelación de deportación, que el objetivo de esta sección es permitir que ciertos extranjeros en procesos de deportación soliciten permanecer legalmente en Estados Unidos si cumplen requisitos estrictos de residencia, carácter moral e impacto familiar. Vemos cómo es básicamente la 1229 trata todo de esto. Hablamos de la 1229A, que es alivios migratorios. Estas son cancelación de deportaciones, en la cual, bueno, tiene que haber una residencia continua de más de 5 años y como residente legal. Estas para personas que te detienen con una residencia legal y te quieren sacar, tienes que tener estas por lo menos 5 años para poder solicitar que cancelen tu deportación. Permanencia física de más de 7 años en Estados Unidos, buen carácter moral de más de 5 años sin delitos graves, no delitos agravados,
puesto que esto te pone como inelegible. Para las personas que no son residentes está la 1229B, que incluye a indocumentados, en donde pues ahí ya son 10 años de residencia en Estados Unidos, buen carácter moral durante los 10 años y dificultad excepcional hacia tu familia, que tu deportación causaron un daño extremo a un cónyuge, padre, hijos o hijos que sean ciudadanos o a un residente permanente. También es para hacia las víctimas de violencia. Los requisitos son flexibilizados, se requiere menos, como son solo 3 años más de residencia, relación con el abusador, ya sea que sea ciudadano residente y buen carácter moral. Bueno, esto es la cancelación de deportación de la 1229 y con eso pues terminaría. Estuvo larguita, yo sé que está complicado dar seguimiento a veces a eh, todas las leyes, poderlas entender. Ayer más o menos hablamos de las leyes claves, las cuales fueron sumamente importantes y nos ayudó mucho eh, Aarón para poder explicarlas. No sé si exista, si tengan alguna duda sobre esto que les he presentado. No son todas las leyes. Ayer hablamos que eran más de 500 secciones de la ley migratoria de Estados Unidos. Esto es un resumen de lo que más tiene que ver con lo que son los migrantes indocumentados allá en Estados Unidos. No sé si tengan algún comentario. ¿Qué les pareció la extensa explicación? Igual, este documento, el que lo quiera, se los puedo proporcionar. Está un poquito más extenso de lo que les acabo de compartir. Vienen ejemplos, muchas y muchas cosas más adelante, Jorge. Maestro, muy buenas noches. Disculpe, estoy trabajando. Sí, sí, sí. Lavo casas y ahorita estoy lavando una casa. Maestro, yo nunca había escuchado tanta información de esto, ¿eh? Es la primera vez que yo escucho tantas leyes y tantos beneficios como obligaciones, derechos y todo eso. Entonces, pues mi respeto es para usted porque es la primera vez que yo escucho algo así. Desde el lunes le dije, ni en la high school se ve tanto. Y es una escuela media superior, pero no encontramos mucha información. Yo veo que hay muchas leyes, desgraciadamente, como que el no leer, no estudiar o no capacitarse, lo hace uno cometer errores. Y eso es lo que ocasiona que muchas veces uno mismo se autodeporta. No es porque sean malos, sino uno mismo firma, uno mismo dice, bueno, mejor así. Y eso no se dan cuenta que es peor que como era. Entonces, pues yo, francamente, mi respeto más para usted, porque Muchas. no sé ni cómo decirlo. Es la primera vez que yo escucho tanta información. Pues Sí, muchas gracias. Sí, no hay un interés porque es un negocio. La criminalización de la migración, el estar deportando continuamente a los migrantes es un negocio que evidentemente si están bien informados, y esto pasó mucho durante la administración de Barack Obama, en donde sabemos que se rompieron récords de personas que fueron deportadas y precisamente yo fui parte de los que salieron bajo esa administración. No deportados, sino una salida voluntaria la firmé. Igual ahí hay que aprender en esas definiciones. Existen diferentes cosas. Te agarra migración cuando tú vas pasando, firmas tu salida voluntaria, no es una deportación, estás saliendo. La deportación solamente la dictamina un juez. Cuando a mí me vuelven, me agarran después, en este 2010, yo pregunto si puedo quedarme. Digo, necesito arreglar mis cosas para poderme regresar a México. Y tanto, bueno, en este caso fue el consulado de San Diego al que yo hablé, me dicen, firma y salte. Platiqué con agentes de ICE y me decían, firma, salte y vuélvete a meter. Ese era el consejo de ICE en aquel entonces. Y esto fue lo que hice. Y pasaron muchos años hasta el 2015 cuando logro, me vuelven a detener, entro evidentemente indocumentado nuevamente, me detienen nuevamente y ya voy a un proceso porque yo sí digo, y tengo miedo de volver a mi país, que me lo preguntaban en este momento, de eso no hablé, tengo que investigar muy bien esta parte, porque yo cuando soy detenido me pregunta, "Ay, ¿tienes miedo de regresar a tu país?" Y le digo, sí, estamos hablando de la época de Peña Nieto. Digo, sí, tengo miedo de regresar a mi país. Dice, ok, entonces en eso entra una protección que no la manejé aquí,
No la encontré, en donde no me pueden regresar a un país de donde yo tengo miedo de volver. Entonces tengo que ver a un juez para ver si me creo o no. Yo no tuve que pasar entrevista de miedo porque yo ya estaba en territorio estadounidense. Mi caso ya llevaba muchos años. Pero todas las personas que iban escapando de sus países, incluyendo México, y que decían tener miedo de volver a su país, cuando tú vas entrando, te entregas por que te agarra, que captura ICE entrando, les perteneces a ellos y tienes que pasar un proceso de una entrevista para ver si tienes miedo, para ellos que valoren si sí te dejan ver a un juez o no. Ya después de que te valoran que sí, puedes ir a ver al juez. Yo no, yo sí podía ver al juez. Y de ahí empieza mi caso. El día de hoy yo me enteré, hace varios meses, que aunque sigue en efecto esto de tú decir que tienes miedo, ya no te lo van a preguntar ICE. ICE te va a detener y te va a querer sacar. Entonces es importante saber que cuando a una persona lo detienen, si tienen temor por volver a México, a pesar de que aquí somos pro 4T y le echamos porras a Morena y al presidente López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum, hay comunidades en México que siguen siendo sumamente violentas, que hay mucha inseguridad y que las personas no se van a querer regresar a esa comunidad. Entonces deben de decir, ahí tengo miedo. Y entonces, una vez que se tiene se manifiesta, entra esta protección que lo va a obligar a estar con un juez. A mí me llevó a estar 2 meses encerrado, pero me ayudó para poder leer la ley migratoria y saber que existe una salida voluntaria, saber que existen todas estas leyes. Estás hablando que son 2 tomos como de este vuelo, la ley migratoria, y que cambia cada rato. Este, y que los consulados lamentablemente no están capacitados con esa información y deberían de, lo estamos proponiendo. Pero es importante saber esto, también saber que puedes solicitar una fianza. Si llevas muchos años viviendo en Estados Unidos, si ya trabajas, tienes familia y todo, en el momento que te detienes, es por eso es la importancia de tener un abogado en automático, solicitar fianza. Quiero seguir mi proceso en libertad. Con esta administración es un tanto complicado porque Trump no quiere tener afuera a nadie. Yo tuve suerte de poder salir y estar en completa libertad afuera. Tuve un pariente que hoy pidió la salida, pagó su fianza, pero lo dejaron salir, pero con un grillete, una cosa que le pusieron en su talón, que él tenía que pagar y lo estaban checando constantemente. Yo no pasé por eso. Cada vez han sido más represora la ley migratoria, o más bien ICE en contra de los migrantes, porque la ley migratoria en sí cambia poco a veces. Sigue siendo la misma, pero es cómo la ejercen. Y cuando no conocen nadie, pues evidentemente se van a violar sus derechos de los migrantes. Por eso es la importancia. Sé que es extensa, mucha gente le dará flojera podérsela leer o ver una plática de, pues ya llevamos un buen rato, ¿no? Pero es tan importante en el momento en el que te detienen porque de ahí te cambia la vida. A lo mejor el conocer algo, el tener la información, evita que te deporten y con eso no nada más es el futuro del migrante que es detenido, es el futuro de la familia que está en Estados Unidos, el futuro de la familia que mantiene en México. O sea, no estamos hablando de una persona, sino de una comunidad que se ve sumamente afectada por no conocer estas leyes, no conocer la historia de las leyes migratorias. Entonces, me da gusto que te haya interesado escuchar todo esto. Hay más material, esta presentación iba a ser en dos, pero como no existió hoy no está de viaje Aarón, yo la pensaba hacer más detenida. Él es el experto en asuntos migratorios, yo nomás expongo, pero mi consejo es de todo lo que han escuchado, vayan a buscar un abogado y decir, oye, me enteré que está todo esto, ¿cómo le hacemos? A veces se oye mucho un abogado, ya decía, yo le pregunté a mi abuela cuánto cobraba, era $150 por hora, por la consulta, y uno dirá, $100 valdrá la pena. Yo pienso que vale la pena para la tranquilidad de uno y saber si tiene posibilidad o no tiene posibilidad. Ellos son los que las conocen, ellos son los que están al top, ahora sí que encima de ver qué reformas hay, cómo se están llevando las cosas, inclusive en los juzgados. Mi abogada cuando me dijo, a ver, este es tu juez, es un juez bien duro, pero es justo. Y yo dije, ah, caray, o sea, me va a deportar, no, me permitió salir voluntariamente. La fiscal es esta persona, va a ser muy difícil dialogar con ella porque ella es muy cerrada y te va a querer deportar. O sea, era un caso sumamente complicado el mío, mas sin embargo yo sí lo veo como que fue una victoria el no salir deportado, el salir como hombre libre de Estados Unidos, por así que no esposado, no en avión ni nada, sino por mis propios medios, salir caminando de un país donde entré indocumentadamente, poder salir de la mejor manera, creo yo, que es con la posibilidad de poder volver algún día, si es que sí se me da la oportunidad, pero sí veo lo necesario que es conocer
toda la ley migratoria de Estados Unidos. No sé si tengas algo más que decir o alguien más. Sí, Perfecto. Sí, adelante, sí, Jorge. sí. Bueno, mira, yo así como veo la situación y así como escucho de gente que ha sido violentado su forma de salir, en el 2021 éramos trabajadores esenciales. Cuando la pandemia, nosotros trabajamos en las empacadoras para que no hiciera falta nada en las casas. Y uy, éramos trabajadores esenciales. Ahora vemos que ya somos incómodos, pero hay mucha gente que tiene 20, 30 y más años pagando sus impuestos. Y yo siento que es inhumano que los traten mal. Es inhumano que no se den cuenta que han contribuido al país, pagado sus impuestos, y muchos de ellos ya padecen hasta artritis, que trabajan en los restaurantes. Muchos de ellos salen malos ya de los pulmones por tanto polvo y tanto humo que hay en las fábricas. Yo digo, ¿qué no habrá una ley o más bien una ayuda que diera la ONU en cuanto a derechos humanos? Porque lo único que pedimos es estar dentro de la ley. No pedimos otra cosa, queremos estar dentro de la ley porque hemos pagado impuestos, sabemos lo que es aquí vivir. Entonces, véase cómo este señor no entiende nada, no entiende que nosotros somos humanos, no entiende que tenemos derechos humanos, no entiende que hemos contribuido a la economía de este país y que desgraciadamente los que vivimos aquí pues estaremos cargando con él 4 años y ojalá y no, pero no nos queda por el momento otra más que unirnos y estar a las vivas con esto, con esta clase de gobierno. De antemano, maestro, yo a usted le doy las gracias porque es la primera vez que le digo que escucho esto. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ti. Sí, sí, sí sabe el valor que tiene, pero igual sabe que mientras los tenga oprimidos en la ilegalidad, como lo llaman ellos, en las sombras, pueden abusar de ustedes, les van a pagar menos. O sea, sí se sabe, pero es precisamente con ese afán lo hacen, de tenerlos reprimidos. Toda esta ola de violencia que ha habido en Estados Unidos en estos meses ha sido precisamente para que se escondan, para que no hagan ruido pero eso sí, que sigan trabajando y generando. Bien lo dijiste, la pandemia del COVID-19, si no es por los migrantes indocumentados de Estados Unidos, no sé qué le hubiera pasado, no sé qué le hubiera pasado a México. No se entiende el proceso, el progreso de México si no hubiera sido por la aportación de los millones de dólares que mandaron nuestros migrantes por allá. Adelante, Mario. Gracias, ¿cómo están? Buenas noches. Justo complementar el comentario de Jorge, hay una película que se llama Un día sin mexicanos, ¿no? Muy buena la película y exactamente pues refleja lo que estamos hablando, ¿no? Claro que son bien importantes los migrantes ahí en Estados Unidos, eso lo sabemos, no nada más por el trabajo y por lo que generan para la economía de Estados Unidos, sino por lo que generan acá en México, ¿no? Las remesas. Y es increíble cómo se les trata, a pesar de todo este gran esfuerzo y apoyo que brindan para dos países, hablando en temas, pues no nada más económicos, ¿no? Culturales de cualquier índole, cómo es posible, cómo se les trata y cómo se les denigra tanto en Estados Unidos como en México. Pero bueno, la idea es aquí sumar esfuerzos para que esto deje de pasar y bueno, seguimos aquí a la orden. Un abrazo para todos, bendiciones, gracias. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues con eso llegaríamos a qué bueno que nos alargamos un poquito, pero logramos hacerla en una sola presentación. Pues agradezco que me hayan acompañado. Pues difundan la información. Vamos a seguir aquí trabajando y pasando esta y otras informaciones. Mañana les informo si hacemos otra reunión. Pensaba dividirla en dos, se logró hacer en una, pero voy a ver la posibilidad de que mañana hablemos, por ejemplo, de la historia del muro fronterizo. Eso ahí les aviso a todos. Pues por mi parte ahorita sería todo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias a ti, Diego, por Chao. el nombre esfuerzo que estás haciendo. Gracias. Un abrazo, gracias.